Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Hola. Bueno, buenas tardes. Ya me presento David. Es un honor estar en esta escuela, que conozco muy bien porque durante 2 años también estaba en ese pellejo de coordinar los horarios, los ponentes. El canciller hablaba 4 horas también, entonces sé lo duro que es. Pero bueno, gracias por invitarme, encantado de estar aquí, encantado también de tomar contacto con ustedes, de ver un poco también sus experiencias. Luego podemos, no voy a hablar mucho, voy a tratar de hacer algo ameno, directo, y a ver si podemos luego dialogar un poco más, ¿no? Decirles también, bueno, vengo en representación también del Instituto de Pensamiento Político, entonces les envío el saludo cordial tanto de Doris Solís, que es la secretaria general, como de Pavel Muñoz, que es el presidente del Instituto de Pensamiento Político. Pavel Muñoz, como algunos de ustedes sabrán, es también el secretario general de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, ¿no? Y el encargado de ejecutar el tema de diálogos nacionales, que justo ayer presentó los resultados en rueda de prensa, ¿no? Entonces, les transmito también un saludo de parte de ellos. Y bueno, ¿de qué vengo a hablar y por qué? Bueno, vengo a hablar un poco de lo que sería la democracia y el sistema político ecuatoriano desde el regreso a la democracia del año 79 hasta el 2015, hasta la actualidad. Pero esto no pretende ser una clase de historia, no soy yo el perfil adecuado, créanme. Hay muchos ecuatorianos que les pueden contar mucho mejor que yo la historia de este país. Más que nada lo que me interesa contar un poco aquí es centrarnos un poco en cómo han evolucionado las cosas a nivel de sistema político, es decir, de instituciones, de actores políticos, de partidos y sobre todo desde la ciudadanía. O sea, cómo ha percibido la gente, cómo se ha involucrado, qué cambios se han visto desde que llegó la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces les traigo también bastantes datos, datos de opinión pública, datos de partidos políticos y, como les digo, voy a tratar de no hablar mucho y así luego podemos interactuar un poco, ¿ok? Entonces, bueno, la presentación se estructura en 3 puntos. El primer punto es muy breve y muy sencillo sobre qué es el sistema político, porque si vamos a hablar del sistema político, entiendo que no todos son politólogos, por suerte, ¿no? Entonces, bien, para explicar un poco realmente eso y simplemente separar las 2 etapas. Primero hablar un poco de las características del sistema político ecuatoriano desde el año 79 hasta el año 2006 y hablar ya un poco directamente de los cambios con la Revolución Ciudadana. En esta última etapa me gustaría aterrizar sobre todo del 2013 al 2015, desde que son las últimas elecciones presidenciales, pasando por las elecciones seccionales del año pasado y viendo un poco la coyuntura de este año, ¿no? Porque realmente este año ha habido un punto de inflexión en lo económico, pero también en lo político, ¿no? De hecho, como saben, en unos minutos tendremos una marcha de la oposición, otra más. Y bueno, para ponerles un poco en contexto también sobre cómo percibimos desde el movimiento Alianza País esta coyuntura, ¿ok? Entonces, bueno, muy rápidamente, a ver. Sistema político, no me interesa ahora hacer el debate epistemológico de corrientes teóricas, nada de eso. Simplemente hay un politólogo que es Easton y él es una definición muy aceptada en la ciencia política sobre el sistema político, que es de una corriente que se llama la corriente sistémica. ¿Por qué? Porque lo que dicen estos politólogos es que los sistemas están formados por elementos que son interdependientes y cohesionados entre sí, que interactúan, que se moldean a sí mismos y que hay que analizarlo como un todo, o sea, no como la suma de las partes, ni solo quedarnos en las partes, sino como un todo que interactúa con un ambiente y un entorno. Para hablar en términos un poco más sencillos, si partimos de que los componentes del sistema político podrían ser las instituciones, ¿no? El sitio donde se ejerce la política, las normas que rigen las relaciones sociales y políticas, los actores institucionalizados, que aquí tendríamos desde las élites, ¿no? Que son las que quieren acceder a cargos públicos para ejercer la política,
Y también tenemos los ciudadanos, que sería la otra contraparte, son los que hacen las demandas, los que seleccionan las élites, a veces. Las élites rinden cuentas ante los ciudadanos, a veces. Entonces, lo que ellos dicen es que estos tres elementos deben ser analizados en un sistema, ¿no? Y son interdependientes e interactúan entre sí. Veamos el siguiente gráfico para verlo en este bonito, bueno, bonito no sé, pero este gráfico. Simplemente eso, el sistema político recoge los inputs, que son las demandas y los apoyos de la ciudadanía, ¿no? El sistema político a través de las instituciones lo procesa, ¿bien? Y de aquí salen unas decisiones y unas acciones, ¿no? Cuando estas decisiones y estas acciones satisfacen las entradas de los ciudadanos, pues podemos hablar de una armonía y de una gobernabilidad armoniosa. Cuando no ocurre esto, pues estamos mal, ¿no? Entonces, bueno, muy brevemente para entendernos. O sea, aquí vamos a hablar, en esta charla vamos a hablar de las instituciones, sobre todo los partidos políticos, pero también vamos a hablar un poco de la cultura política, de la opinión pública, ver un poco el lado de los ciudadanos, ¿no? Que a veces en estas clases de ciencia política se deja un poco de lado y se habla solo de lo otro, ¿no? Ok. Bueno, miren, empezamos ya con la etapa del 79 al 2006. Insisto, esto no es una clase de historia, yo no soy la persona adecuada, pero aquí les dejo este cuadro de todos los presidentes electos en el Ecuador desde el año 79 hasta el año 2013. Es un mapa útil y, sobre todo, lo que a mí me interesa es recoger las tres etapas que podríamos distinguir a nivel del sistema político, ¿no? Entonces tendríamos una primera etapa que va desde el año 79 hasta el año 96, ¿ok? ¿Qué podríamos decir en el que se encuentra un sistema de partidos más o menos institucionalizado y más o menos estable? Es decir, Ecuador vuelve en el año 79 a la democracia y el nuevo ordenamiento político privilegia a los partidos como, digamos, canales de representación política. O sea, los da privilegios para que puedan llevar al país hacia la senda normal, institucional, la modernización política, social y económica. Y Ecuador venía de una etapa también de inestabilidad, con muchos presidentes en poco tiempo, entonces se trataba de normalizar un poco el marco constitucional y el marco del sistema político, ¿ok? Entonces tenemos cuatro partidos principales durante esta época que se alternan en el poder sin mayor complicación. No había reelección inmediata, ¿ok? Hasta antes de Rafael Correa, entonces ninguno puede revalidarse en la presidencia, pero los partidos se van alternando, ¿ok? Cuatro partidos principales que luego vamos a ver un poco más de tiempo, que sería más o menos la Izquierda Democrática de Rodrigo Borja, nada un poco más socialdemócrata, Partido Progresista Ecuatoriano de Abdalá Bucaram. No sé si algunos tienen la oportunidad de conocer a Abdalá Bucaram, pero pueden ver en YouTube ahí. Sí, muy divertido. Que sería dentro de esta corriente de, no sé, populismo lo llaman algunos, pero bueno, no me gusta mucho el término. Tenemos el Partido Social Cristiano, un partido más una orientación conservadora, de derecha, ¿no? Y también tendríamos lo que es por ahí la democracia popular, que ahí al principio estuvo más liderada por Osvaldo Hurtado y luego tuvo otra presidencia, Yamil Maguán, más adelante. Entonces, simplemente esto, cuatro partidos que son los que cooptan la mayor parte de cargos, ¿ok? Entramos al año 97 hasta el 2006 y aquí entramos en la tremenda crisis política que más o menos todo el mundo conoce del Ecuador, ¿no? Etapa de inestabilidad política y de ingobernabilidad. Durante 10 años Ecuador tiene 7 presidentes y los 3 últimos presidentes electos no logran terminar su mandato, ¿ok? Entonces, ya no es solo inestabilidad, es ingobernabilidad. O sea, realmente el sistema político, lo que veíamos antes, no procesaba las demandas. Directamente había un cortocircuito bastante fuerte, ¿no? Interesante señalar una cosa en esta etapa. Ahí en el año 2002, que ven que ganó Lucio Gutiérrez, esto pareció ser el primer ensayo de ruptura, ¿no? Como de un gobierno nacional popular contra todo lo que había antes, contra todas las políticas neoliberales, contra toda la crisis política, pero finalmente parece que no cuajó. Entonces Lucio Gutiérrez también fue depuesto del poder y después ya entraríamos en la tercera etapa, ¿no?
que es la etapa de la Revolución Ciudadana. Una etapa de refundación de la comunidad política, de las relaciones entre Estado, sociedad y mercado, como ustedes saben, asamblea constituyente, nuevo marco constitucional, superación del neoliberalismo, otro modelo económico, el buen vivir y estabilidad política. Durante esta etapa, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 procesos electorales consecutivos, ¿ok? De diferente tipo: referéndum, consulta, elecciones presidenciales, legislativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es para ver un poco el panorama así a lo macro, ¿no? A lo amplio. Ahora aterrizamos ya brevemente cuáles serían, a mi juicio, las características de todo este periodo, a nivel del sistema político, ¿no? Recordemos siempre esto. A ver, la primera, que me parece muy importante, son los clivajes regional y étnico, no tanto ideológico. A ver, ¿qué es clivaje? Porque son términos a veces que los politólogos usan para no se sabe qué. Clivaje quiere decir cuando hay una fractura en la sociedad, hay una división en torno a un tema, en torno a unas opiniones, en torno a unos valores, en torno a una procedencia étnica. Esta división a veces es recogida a nivel de la competencia electoral, del sistema de partidos. Y esta división al final configura un tema elemental en las preferencias de los electores, en las elecciones. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Hay un español solo, ¿no? Bueno, como tú sabes, en España tenemos el clivaje regional o centro-periferia, ¿no? Tenemos partidos que solo van con la bandera de España, hay otros que van con la bandera de los nacionalismos periféricos, ¿no? Entonces, esto es una división que hay en España muy fuerte, de sentirte más español, sentirte más catalán, vasco, etcétera, etcétera. Y esto en la competencia de partidos es un tema fundamental. Hay partidos que son de izquierda, pero apuestan por la autonomía o soberanía de Cataluña. Y hay partidos que son de izquierda en Cataluña, pero apuestan por la unidad de España, ¿no? Simplifiquémoslo así. Entonces, estaríamos hablando de un clivaje, ¿ok? Una división que hay en la sociedad en torno a me siento español, me siento de otro lado, y esto recogido en el sistema de partidos. ¿Bien? Otro ejemplo muy rápido, el tema religión, por ejemplo. ¿Hay algún inglés? ¿No? Ok. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, ustedes saben el problema que hay entre protestantes y católicos, ¿no? Entonces, hay partidos que van con esas banderas. Unos dicen ser católicos, otros protestantes. La sociedad está dividida en torno a ese tema y así se compite en el sistema de partidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, aterrizando en Ecuador, hay dos clivajes muy claros durante esta época, que es el clivaje regional y el clivaje étnico. Vamos a analizar si ha habido un clivaje ideológico, que es más discutible, ¿ok? Pero bueno, sí queda claro esto de clivaje, ¿no? Al final, ¿sí? Bueno, otra característica, alta fragmentación partidista. Ya van a ver muchos partidos muy fragmentados a nivel territorial, también muy débiles, con poca capacidad organizativa formal, con mucho trasvase de cuadros y personas y líderes. Esto lo vamos a ver luego mejor, ¿ok? Presidentes débiles y mayorías en el legislativo, esto es una de las características principales. Ya van a ver, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Ustedes saben, Ecuador tiene un régimen presidencialista, que es diferente al parlamentarismo, por ejemplo, volviendo al caso de España o de muchos países europeos, ¿no? No sé si más o menos saben las distinciones entre esto, pero, digamos, sin entrar muy a fondo, finalmente el presidencialismo tiene una legitimidad dual. Entonces, por un lado eliges al jefe de Estado, el presidente, que también es presidente del gobierno, y por otro lado eliges a la asamblea, al poder legislativo. Entonces, tú en Ecuador podías tener un presidente de un partido, pero la mayoría en la asamblea podía ser de otro partido, ¿no? No solo en Ecuador, en los países de América Latina, ¿verdad? Cosa que a veces en Europa no estamos muy acostumbrados a entender esto, ¿no? Pero así es. Entonces, en Ecuador vamos a ver que siempre, tradicionalmente, los presidentes han sido débiles y no han tenido una mayoría, o no han tenido una mayoría cómoda en el legislativo. Entonces, se pueden imaginar los problemas de gobernabilidad. Volvemos al sistema político, ¿no? Entrada, salida, o sea, cómo procesar las demandas en un entorno así, ¿no? Tan hostil, digámoslo así. Muy bien. Otra característica sería la alta volatilidad electoral, cambios frecuentes en las preferencias de los electores. Esto lo vamos a ver luego con más detalle, ¿bien?
Y la última, bajos niveles de legitimidad de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas y el desempeño de los gobiernos, ¿vale? Lo que decíamos del sistema político, o sea, no nos podemos quedar solo en cómo funcionan las élites, los partidos, tenemos que ver a los ciudadanos, ¿no? A los mandantes, que en teoría debería ser lo más importante. Entonces, vamos a ver que durante esta época hay muy baja legitimidad hacia el sistema, ¿no? Antes de que llegara la Revolución Ciudadana. Vamos a ver un poquito más en detalle esto y luego entramos ya un poco en la Revolución Ciudadana, ¿sí? Entonces, a ver, el clivaje regional. Volvemos otra vez al tema del clivaje. Bueno, Ecuador, como es sabido, se dividió a lo largo de la historia en regiones perfectamente diferenciadas, delimitadas por características socioculturales, económicas y políticas diferentes. El que conozca ya un poco este país rápidamente se da cuenta, ¿no? Tenemos la sierra, que la sierra, cuya eje fundamental y capital es Quito, ¿no? Y aquí siempre predominó un sistema más de hacienda, latifundista, a veces hasta semifeudal, todo el tema del Guasipungo, también para los que quieran ahí leer más, y siempre ha sido el asiento mayoritario de la población india y mestiza, ¿ok? Y como hemos dicho, la capital, Quito. La costa, que tuvo otra configuración económica, política y social diferente. Aquí sobre todo destaca el cultivo del cacao y, entrando ya en un periodo más modernizador, todo el dinamismo económico que surge con la exportación, ¿no? Ustedes saben, siempre todas las ciudades con puerto y con mar son diferentes al resto, ¿no? Y esto pasa en todos los países del mundo, me imagino, no solo en Ecuador. Entonces aparece una rica clase de comerciantes exportadores y esto se va a ligar mucho también luego a la política, ¿no? Entonces, y el eje fundamental, Guayaquil, como ustedes saben. Y tenemos la Amazonía, hemos dejado de lado aquí las Islas Galápagos, pero no porque hay muy poca gente, simplemente, ¿no? Nada más. No hay ningún problema con Galápagos. Entonces la Amazonía, que siempre fue y es la región más deprimida y cuya realidad cambia mucho también cuando aparece y se empieza a explotar el petróleo, ¿no? Sobre todo en la década de los 70, con la dictadura militar. Esto, digamos, que va a cambiar mucho también el entorno, la economía, los actores sociales, incluso los actores políticos, ¿no? Entonces ahí lo ven, 3 regiones, 3 realidades diferentes, casi 3 países en uno solo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que provoca esto a nivel del sistema político? Hay un término que usan algunos académicos aquí en Ecuador que llaman sociedades regionales. ¿Qué son las sociedades regionales? Lo definen así: son espacios en los que se han constituido grupos sociales específicos y redes de relaciones diferentes de los que se observan en el conjunto del país. Es decir, si en Guayaquil tengo puerto, tengo comercio y tengo exportadores, la política va a ir por otro lado. Las demandas al sistema político van a ir por otro lado. Y los que ejercen la política también, ¿ok? Si en la sierra tengo otro sistema totalmente diferente, tengo una población india y mestiza que poco a poco quiere liberarse de ese sistema, etcétera, etcétera, la política va a ser diferente. Entonces, eso es el término de sociedades regionales, ¿no? Y al final, esto lo que provoca es que los partidos tienen una fuerte base social en determinados espacios regionales y provinciales, pero no en otros. Es decir, en Ecuador tenemos partidos que se asientan bien en la costa y casi no existen en la sierra. Tenemos partidos que son fuertes en la sierra porque juegan bien con la ideología, valores, cultura de la sierra, pero en la costa, ahí están, ¿no? Entonces, este clivaje lo que ha provocado es que, entre otros factores, no haya existido durante este tiempo un verdadero partido nacional, ¿ok? Los partidos siempre se han refugiado en feudos regionales. Vamos a ver el siguiente cuadro para verlo en un ejemplo muy concreto, ¿no? La primera tabla, ahí tenemos los 4 principales partidos de este periodo, ¿no? Y aquí vemos el porcentaje de votación que tuvieron los diputados provinciales, desde el año 79 hasta el 2002. Vemos el primer partido, Partido Social Cristiano, casi el 67% lo obtiene en la costa, ¿no? ¿Sí ven? Y solo el 31% en la sierra. Vemos el siguiente, Izquierda Democrática, al revés, ¿no? Casi el 65,5% en la sierra. El siguiente, Partido Roldosista, 75% en la costa, ¿sí? Y el siguiente, Democracia Popular, 66% en la sierra. En la Amazonía, como ven, todo ronda entre el 1 y el 5%, ¿no? Por el peso poblacional, más que nada. Y si vemos el siguiente, que es más o menos muy parecido,
aquí ya no es la votación de diputados provinciales, son los escaños, ¿no? Es decir, el resultado final en escaños, cómo se distribuye según las regiones, ¿no? Y ahí vemos más o menos lo mismo, ¿no? Tampoco lo voy a repetir, pero ahí lo ven. Entonces, hay unos partidos que se asientan bien en la costa y hay otros partidos que no, y se asientan mejor en la sierra. Y esto es muy importante, porque esto hay que entenderlo para entender el Ecuador de hoy también. O sea, luego vamos a ver muy rápidamente las elecciones del 2014 y vamos a ver que esto perdura. O sea, si ven Alianza País, realmente es la primera experiencia de partido casi nacional y con apoyo mayoritario y todo esto, vemos que también tiene una división regional bastante fuerte, ¿ok? Entonces, bien, saben, a partir de la conquista hispánica, la sociedad ecuatoriana, igual que muchos países de América Latina, se conformaron sobre la base de una profunda desigualdad étnica, ¿no? En la cual generalmente los indígenas se convirtieron siempre en el grupo social más pobre y excluido de la sociedad, ¿no? Insisto, no es algo de Ecuador, es algo de toda América Latina, ¿no? Como sabemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Que desde la década de los 60 comienzan a surgir grupos indígenas, sobre todo primeramente en la Amazonía, y luego en la década de los 70, con el proceso de democratización que hay, con la actuación de la Iglesia, de algunas ONGs, hay una ampliación de los derechos ciudadanos y de las organizaciones indígenas que empiezan a representar a los grupos indígenas que antes habían estado excluidos, ¿ok? Ahora lo vamos a ver un poco con detalle. Un dato importante, ¿de cuánta población indígena estamos hablando en Ecuador? Pues no se sabe bien. Según el censo, que aquí es un criterio de autoidentificación, ¿no? Es decir, te preguntan, ¿tú a qué grupo étnico perteneces, no? Y puedes decir que eres blanco, montubio, negro, no sé, lo que sea, ¿no? Y según ese criterio, solo habría un 7% de indígenas. Pero hay un problema, que ustedes saben. El estigma que tiene a veces la palabra indígena hace que algunos indígenas respondan mestizo, blanco, qué sé, lo que sea, ¿no? Otros estudios que se han hecho con otros criterios sitúan los porcentajes entre el 25 y el 35%, que podría ser un poco exagerado esta cifra, ¿no? Pero bueno, más o menos entre el 7 y el 25%, entre el 7 y el 20% de esa población estaríamos hablando, ¿no? Sí, vamos. A ver, entonces, ya, muy bien, los indígenas ya sabemos que estaban excluidos. ¿Cómo aparecen en el sistema político? ¿Quién los representa? ¿En qué fechas? Podemos distinguir como 3 etapas, ¿no? En la participación política del sector indígena. Una primera etapa inicial, que sería cuando se estructura el sector indígena como tal, se forma una élite intelectual propia y se empieza a desarrollar la identidad étnica. Y aquí, como dije antes, el papel importante, sobre todo, muchas ONGs y la Iglesia Católica también, ¿no? Entonces, muchos líderes también son capacitados fuera, les llevan a estudiar fuera y regresan ya con estos nuevos ideales, digamos, ¿no? Una segunda etapa en la que ya entramos en la reivindicación de los intereses indígenas que ya se han estructurado en el espacio público, pero como un movimiento social, es decir, por fuera de las instituciones todavía y a través de medios alternativos de acción política, es decir, se conforma ya un movimiento social fuerte que representa, el movimiento indígena y que sobre todo es un movimiento reactivo, ¿no? Contra las políticas neoliberales que empiezan a aplicarse allá por la década de los 80 y que continúan en los 90, ¿no? Pero medios alternativos de acción política, o sea, tienen un repertorio de acción colectiva muy curioso, como por ejemplo el corte de carreteras, ocupación de iglesias, también se vio en algunos casos, ¿no? Entonces juegan siempre con este repertorio, ¿no? Muy simbólico, digamos. Y la tercera etapa, que es la que vamos a ver muy brevemente ahora, entra ya en un proceso de institucionalización a través de la formación de un partido político que representa intereses indígenas. Pero no solo intereses indígenas, sino incluye a otros sectores de tipo progresista. Si vamos a la siguiente, en el año 1996 es cuando se funda el Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti, ¿no? Que me imagino que la mayoría de ustedes ya han oído hablar de él. Y esta sería la tercera etapa, ¿no? Cuando se institucionaliza ya en forma de partido, o sea, partido que compite electoralmente y va a las elecciones.
y que no se queda solo en las demandas indígenas, sino que aglutina también trabajadores organizados, algunos sectores intelectuales progresistas, incluso algunos movimientos sociales de diferente tipo, ¿no? Entonces, si vemos el siguiente, cuando aparece este partido, que además irrumpe con fuerza electoralmente hablando, lo que provoca en el sistema político es que se incorpora un electorado nuevo y por lo tanto hay un clivaje étnico, ¿no? El hecho ya de pertenecer a una etnia provoca una división que se recoge en el sistema político, ¿no? A través de un partido indigenista, por así llamarlo. Y además, claro, se meten nuevos temas, hay una nueva agenda temática. Se empieza a hablar, por ejemplo, de la plurinacionalidad, se habla también de los derechos de los pueblos indígenas, temas que antes no estaban ahí en la agenda, ¿no? Y el mayor éxito, sobre todo luego en el año 98, la Constitución incluso recoge alguna de estas cosas, ¿no? Para terminar, vamos al siguiente. Como les digo, en el año 96, que es la primera vez que se presentan, tienen un 20% de votos, lo cual está muy bien. En el año 98 bajan el 14%. Y en el año 2002, como que llegan al culmen, ¿no? Cuando con Lucio Gutiérrez y en alianza acceden al poder. Después de esto, en el año 2006 solo obtuvieron un 2%, no fueron en alianza con Rafael Correa. Y después, en las últimas elecciones del 2013, en una alianza de grupos de izquierda, obtuvieron el 3%. ¿Ok? Entonces, hay un debate en Ecuador de si ha habido una crisis del movimiento indígena, cómo interpretar esta crisis, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel electoral hablando, lo que dicen algunos autores, que este desgaste se podría explicar por estos factores. No son los únicos seguramente, pero un poco para introducirles esto. Primero, la gran división interna que ha habido en los últimos años. Ya empezó con el gobierno de Lucio y desde entonces hasta ahora el movimiento está dividido. O sea, cuando ustedes escuchan ahí fuera Correa reprime a los indígenas están en contra de Correa, no. O sea, hay indígenas de todo tipo, hay movimientos de todo tipo, hay bases, hay líderes que están, bases que no están, o sea, el tema es más complejo, hay una división fuerte. Y esto lo vimos con el último paro de agosto, en el que finalmente el paro nacional que se convocó desde el movimiento indígena, con el criterio de paro nacional, no tuvo eso, ¿ok? Entonces, obviamente hay una división interna. Si todo el movimiento indígena hubiera venido a Quito, ya estuviéramos jodidos seguramente, ¿no? Pérdida de legitimidad, también algún autor que habla de cuando una vez que se metió en el gobierno de Lucio, parece que ya el desgaste de entrar al gobierno le pasó factura. Entonces, bueno, sin entrar mucho más en detalle, hay unos factores de desgaste. Luego con el gobierno de Correa, pues algunos grupos están más a favor, otros están más en contra, ¿no? Pero que quede claro esto, o sea, a veces yo leo la prensa, El País o alguna cosa de estas y da la sensación de que tenemos a todos los indígenas en contra, o sea, no. Y pueden ver luego los datos electorales y van a ver que es mentira, o sea, por un simple análisis espacial del voto, no, no cuadra, ¿ok? Bien, vamos avanzando. A ver, clivaje ideológico, entre signo de interrogación. A ver, es verdad que en Ecuador, como en todos los países del mundo, los políticos se diferencian por su posicionamiento en el eje izquierda y derecha, ¿no? Esto en la mayoría de países suele pasar. Y esta división ideológica, obviamente, afecta a la competencia del sistema de partidos. Pero la pregunta es, ¿hay un vínculo realmente ideológico entre las élites y los votantes? Y otra pregunta más, ¿es la ideología un factor fuerte de voto, de decisión del voto para los ciudadanos? Miren, ahí he puesto algunos puntos para discutir esto, ¿no? Vamos al siguiente cuadro, un momento, por favor. Miren, hay una encuesta que hace la POP, que es el Barómetro de las Américas, y le pregunta a los ciudadanos de América Latina dónde se ubica la escala ideológica, ¿no? Tomando el 1 como extrema izquierda, el 10 como extrema derecha, ¿ok? Y esto lo hacen todos los países de América Latina. Bueno, ahí ven Ecuador. En el año 2008, el 32% de la gente no se ubica, ni en la izquierda ni en la derecha. Yo tengo cifras actuales incluso que son más altas todavía. Entonces, esto por un lado. Lo otro sería los que sí se ubican, qué consideran izquierda, qué consideran derecha, ¿no? Y así hubiera una división. Hay un dato curioso, por ejemplo, no les traje este dato, pero por Rafael
Morales Correa, tú ves que hay gente de derecha que vota por él y gente de izquierda que vota por él, ¿okay? Entonces, esto para que vean que a veces esto de la ideología no está tan claro. Y otro detalle más atrás, atrás, por fin. Hay un tema que, claro, en Europa y en Estados Unidos esto se reduce a populismo y clientelismo, ¿no? Pero que es más profundo que eso, y es el papel que ha tenido el líder, siempre en Ecuador, en su rol como en construir los partidos políticos y en la continuidad de los partidos políticos. Hay una socióloga ecuatoriana, ¿no?, que dice que el factor fundamental para explicar la creación y permanencia de un partido es el líder, no es la ideología, y este líder tiene que tener dos características principales: mano dura y corazón. Y mano dura se refiere no solo a la mano dura fustigadora, sino convicciones, insistencia, ¿no?, coherencia, todo esto. Y corazón, pues siempre el lado más tierno de la política que vemos en América Latina, con líderes como Chávez, Morales, Correa, y que para algunos sectores se reduce a populismo, ¿no? Entonces pongo esto aquí para problematizar un poco la cosa. O sea, no es que los ecuatorianos no tienen ideología, claro que lo tienen, pero hay que ver dónde. O sea, más allá de la etiqueta izquierda y derecha, hay que ver cómo se posicionan en determinados temas, ¿no? Y a veces esto se reduce a izquierda y derecha. Entonces, mi crítica aquí va por el tema izquierda y derecha. Izquierda y derecha en Ecuador no funciona como puede funcionar en España, en Francia o en otros países, ¿ok? Pero insisto, no es que aquí no hay ideología, claro que la hay, por supuesto. La ideología es un sistema de creencias, de valores, de actitudes, ¿no?, ante la política, ante la vida. Entonces, claro que la hay. Bueno, seguimos rápido. A ver, rápidamente, otra característica: la alta fragmentación partidista. O sea, miren, Ecuador durante este periodo tuvo un sistema de partidos de multipartidismo extremo, en términos de Sartori, que es un politólogo italiano, creo. Vamos, ¿hay algún italiano ahí? Sartori, ¿no? Es mucho politólogo, sí. Bien, entonces, según estos términos, hay entre 5 o 6 partidos con capacidad de coalición o chantaje. Es decir, saliéndonos un poco de la politología, ¿qué quiere decir esto? A ver, estamos hablando de un sistema político, hay que poner todos los elementos interconectados, ¿no? Tenemos un clivaje regional, tenemos muchos partidos políticos y ahora vamos a ver que tenemos un presidente débil, ¿no? Esto al final, poniéndolo todo en su conjunto, lo que nos dice es la tremenda dificultad, las fallas que había también en el diseño institucional para procesar las demandas al sistema político, ¿no? Claro, cuando tienes 5 o 6 partidos muy regionalizados, donde los diputados representan a veces intereses muy particulares de su provincia o de su región, donde no hay mucha disciplina partidaria, donde no hay mucha coherencia ideológica, y todo esto, pues esto te genera unos problemas de gobernabilidad tremendos, ¿no? Entonces, por eso les pongo ahí ese dato. Como ustedes saben, este sistema de partidos sería más similar al de tradicionalmente países como Brasil, Guatemala, que han tenido siempre 5, 6 o 7 partidos ahí fuertes en la Cámara, ¿no? Mientras que en otros partidos como Argentina, Uruguay, Colombia, etcétera, siempre han predominado más bien 2 o 3 con capacidad de coalición o chantaje, ¿no? Sigamos. Bueno, ahí les dejo ese dato, pues si quieren luego ver. Sigamos. A ver, otra vez esto, ¿no? Presidentes débiles y mayorías en el legislativo. Repito otra vez. Solo... no, esto no lo he dicho, perdón. A ver, solo en 3 ocasiones el presidente, es decir, del año 79 al 2006, solo en 3 ocasiones el presidente tuvo un bloque grande de su partido en el Congreso. Si vemos el siguiente cuadro, un momento... Ahí ven, en el año 79, ¿no?, coincide el partido que está en el gobierno con el partido más grande de la Asamblea, ¿no?, 40%. Vemos el año 88, la Izquierda Democrática también, y vemos en el año 98 la Democracia Popular. Claro, primero son mayorías, pero vean qué mayorías, 40%, 28%. O sea, a veces ni siquiera eran suficientes. La otra cosa es el término de... Damos para atrás, por favor. Cuando se formaba una mayoría, eran mayorías móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que se van alternando, o sea, la coalición de los gobiernos va cambiando. Primero tengo el apoyo de este partido y este, después tengo el del otro y el otro, después el del otro y el del otro, ¿no? Lo cual hace más complejo todavía el tema de gobernabilidad, ¿no? Entonces, permanentes conflictos ejecutivo-legislativo.
Repito otra vez lo que dije antes. Los 3 últimos presidentes elegidos a través de elecciones no consiguieron terminar sus mandatos, ¿ok? Estamos hablando de Abdalá Bucaram, año 97, Yamil Maguad, año 2000, Lucio Gutiérrez, año 2005. Y bueno, ahí les dejo un poco las causas de estos gobiernos de minoría, pero esto no es importante ahora, ¿ok? Entonces sigamos. Sigamos ahí. Otra característica de la que hablábamos al principio, la alta volatilidad electoral, es decir, cambios frecuentes en las preferencias de los electores. Fíjense, si bien no había reelección inmediata, es decir, el mismo presidente no podía ir otra vez como candidato, los partidos sí podían presentarse otra vez y revalidar la presidencia. Bueno, pues los electores quitaron siempre al partido que había en el poder en cada una de las contiendas electorales. Es decir, nunca le dieron continuidad al mismo partido político, ¿ok? Entonces, cambio continuo y frecuente en las preferencias. Solo un partido de estos, durante este periodo, el Partido Social Cristiano, llegó en 4 oportunidades a la segunda vuelta, pero solo lo ganó una vez, en el año 84, ¿ok? Y algo importante, lo que vemos ya, y esto les dije antes, ¿no? En el año 2002 y en el 2006 ya se empieza a gestar el desgaste grande del sistema político. Ahí en estas elecciones los ciudadanos apoyan mayoritariamente a los candidatos más independientes y críticos con la clase política tradicional. Lo mismo que pasó en Bolivia, lo mismo que pasó en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Se va rompiendo un poco el sistema de partidos y emergen estos candidatos que dicen antisistema, ¿no? Habría que ver, pero los más críticos al final, con la partidocracia, con el pasado, con la Cuarta República, con la partidocracia en Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un término que me parece muy curioso, de otra politóloga, Dios, qué horror, que es políticos flotantes con votantes flotantes, ¿no? Ella dice, Ecuador es un sistema político de políticos flotantes con votantes flotantes. ¿Por qué? Políticos flotantes porque van cambiando de partidos, no tienen un apego ideológico muy fuerte, y los votantes flotantes porque siempre van cambiando su voto, ¿no? Entonces al final no se genera una estabilidad y una continuidad en las preferencias electorales y en las bases políticas y sociales de los partidos, ¿no? Entonces, políticos flotantes, votantes flotantes, ¿sí? Aquí muy rápido para que vean. Fíjense, a pesar de esta volatilidad que hubo durante este tiempo, desde el año 78 hasta el año 98, los 4 principales partidos que les mencioné antes son los que cooptan la mayoría de, digamos, aquí estamos hablando de, el voto en escaños, son escaños, ok. Entonces, como ven, concentran entre el 60 y el 70% de todo el voto y los escaños, ¿no? Y fíjense lo que hablamos del año 2002, cómo empieza ya a resquebrajarse todo esto, ¿no? Emergen 2 nuevos partidos que tan solo en 4 años logran tener más representación que los 4 anteriores partidos de lo que se conoce como la partidocracia, ¿no? Y estos 2 partidos nuevos es el PRIAN de Álvaro Noboa y Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. Como lo de Lucio Gutiérrez no cuajó, entonces vemos que finalmente quien acumuló toda la fuerza electoral fue Rafael Correa y la Revolución Ciudadana, ¿no? Ok. Bueno, bien. Entonces, bueno, la última característica de la que hablamos antes, ¿no? Bajos niveles de legitimidad. Miren, en el año 98, en la ronda del Latinobarómetro, que todos conocerán, 74% de ecuatorianos dicen la corrupción es un problema muy serio, el 93% piensa que había aumentado mucho a lo largo del año anterior, mientras que la media latinoamericana era del 81%, ¿ok? Más del 75% tiene poca o ninguna confianza en el Congreso y en los partidos políticos, más del doble que en la media latinoamericana. Y el país tiene los porcentajes más altos de la región en los porcentajes de que el país puede funcionar sin partidos políticos, de que la política es poco o nada importante y en un grado de interés en la política de poco o nada. Es decir, todo este panorama que hemos estado viendo de inestabilidad, de ingobernabilidad, las políticas neoliberales, la corrupción, etcétera, etcétera, se traduce en esto, en que la gente no hay un éxito a la hora de procesar las demandas de la ciudadanía, ¿no? Lo que hablamos siempre del sistema político, ¿ok? Entonces, este es el panorama que había antes del año 2006. Vamos a entrar ya rápidamente al actual periodo, ¿no? La Revolución Ciudadana.
Entonces, ¿qué cambios ha habido con la Revolución Ciudadana? Insisto, yo no vengo a hablar de la historia, no vengo a hablar de los logros de la Revolución Ciudadana, porque tienen a ministros y actores políticos que van a hablar mucho mejor que yo. Lo único que les quería dejar aquí, antes de pasar a las características, es un poco el tema de periodizar la Revolución Ciudadana, ¿no? Ya llevamos prácticamente 8 años, entonces, dentro de estos 8 años hay periodos diferentes, ¿no? Esto es un ejercicio que está intentando hacer la compañera mía del Instituto de Pensamiento Político, hacer un documento de periodos de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, rápidamente, lo que les quiero comentar es que del 2007 al 2009 es un periodo del proceso constituyente, ¿no? Que es llegar al poder, conformas la constituyente, la validas, haces referéndum, bla, 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 y ahí ya lanzas algunas políticas fuertes, ¿no? Que fueron sobre todo la renegociación de la deuda, la renegociación de los contratos petroleros y, en definitiva, le das un nuevo marco institucional al país y retorna al Estado para ejecutar las políticas públicas, ¿no? 2009-2013 se institucionaliza lo que ya se ha dejado por sentado, ¿no? Y son las primeras elecciones con la nueva Constitución. 2 hechos interesantes: crisis económica del 2009, el gobierno sale muy bien parado de ella, con buenas políticas, y tiene unos altos grados de aceptación hasta el 2013, ¿no? Y el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010, que ahora vamos a rememorar ya, 5º año ya del 30S, ¿no? Y bueno, este es el último periodo en el que luego quiero centrarme un poquito, que es 2013-2015, que tenemos desde la hegemonía que te da la mayor victoria electoral que hubo en el 2013, hasta el punto de inflexión que ha habido en lo económico y lo político en el 2015, ¿ok? La idea sería aterrizar un poquito más este periodo para poner un poco más en contexto lo que está pasando ahora en Ecuador, ¿no? Entonces, rápidamente, a ver, ¿cuánto tiempo queda? ¿Estamos bien? Bueno. A ver, rápidamente, ¿qué es lo que ha cambiado con la Revolución Ciudadana, no? Insisto, no hablo de logros económicos, sociales, son muchos, los han visto y los van a seguir viendo estos días. Hablo a nivel del sistema político, de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Principalmente, con la Revolución Ciudadana, el sistema político recupera 2 elementos que habían estado ausentes en la vida política ecuatoriana, ¿no? Que es la estabilidad y la gobernabilidad. Estabilidad: tenemos un mismo presidente, un mismo proceso político durante 8 años, un presidente que es revalidado en las urnas, lo cual es una novedad también. Gobernabilidad: si consideramos la gobernabilidad como este equilibrio, este éxito en que el sistema procesa las demandas de los ciudadanos, encontramos que hay gobernabilidad y además gobernabilidad democrática, ¿ok? Porque, como sabemos, ha habido una reafirmación en 10 procesos electorales consecutivos y las cifras de popularidad y de apoyo a la Revolución Ciudadana han sido muy altas durante este periodo, ¿no? Entonces, no solo tenemos estabilidad, sino también gobernabilidad democrática, ¿ok? De partidos minoritarios, o sea, de gobiernos de partidos minoritarios, sobre todo en 2013 pasamos a tener un gobierno de mayoría en el legislativo, ¿no? De 137 asambleístas, tenemos 100 asambleístas de país, aunque el último año ha habido alguna deserción, ¿no? Y un partido que era nuestro aliado, que era Avanza, hubo una ruptura ahí, ¿no? Pero seguimos teniendo una mayoría, digamos, en la asamblea. Otra característica, digamos, otro efecto de la Revolución Ciudadana: se reduce la alta fragmentación y la alta competitividad que había siempre, ¿no? Como veíamos en el anterior gráfico, muchos partidos con representación, muchos candidatos siempre a las elecciones presidenciales. El nuevo ordenamiento constitucional, el nuevo Código de la Democracia también, que entra en vigor en el año 2010, si no recuerdo mal, lo que hace también es incrementar un poco los requisitos para la permanencia de los partidos políticos. Es decir, antes los criterios eran muy ligeros, entonces había miles de partidos políticos, no hacía falta mucho requisito, y esto, digamos, que generaba un poco también este panorama de volatilidad y de inestabilidad, ¿no? Ahora hay unos criterios más fuertes, como tener determinada votación durante 2 periodos electorales, como tener cierto respaldo de determinado porcentaje de firmas de parte de la ciudadanía. Entonces luego vamos a ver cómo la mayoría de partidos tradicionales ya se han venido ya abajo, ¿no? Bien, esto, que en esto sí me voy a detener un poquito, lo que ha habido también es una mayor homogeneización territorial en los apoyos al partido gobierno, es decir, se ha reducido el clivaje regional que vimos antes,
aunque todavía sigue estando ahí. Pero sí hay una mayor tanto hegemonía como un apoyo más homogéneo también, ¿no? Más distribuido a lo largo del territorio. Y hay un voto multiclasista, también por la Revolución Ciudadana. Que esto es un tema siempre que genera un poco de controversia, expectación, no sé. Sobre todo la gente que viene más de la izquierda, ¿no? Aquí podemos discutirlo ahora un poquito si quieren también. Bueno, lo que les dije, sin embargo, sigue habiendo esto del clivaje regional, las sociedades regionales. Lo que vemos también, hay una notable mejoría en todas las actitudes ciudadanas, lo veamos por donde lo veamos, tanto hacia el sistema político, hacia la economía, hacia los servicios públicos, hacia el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente es impresionante el aumento de la legitimidad que ha habido hacia el sistema político en general durante este tiempo, ¿no? Y por último, pues si bien la Alianza País, como vamos a ver también, es el único partido prácticamente asentado a nivel nacional y en la opinión pública, vemos que sigue habiendo una fuerte actitud antipartidos y un fuerte desinterés en la política, todavía en la sociedad ecuatoriana. Y esto es un problema, como no puede ser de otra manera. Entonces vamos ya rápidamente a ver un poco en detalle algunos de estos temas. A ver, el voto multiclasista de la Revolución Ciudadana. Miren, esto es una encuesta, lo mismo, de la POP, del Barómetro de las Américas, y aquí cruzan las actitudes hacia Correa en confianza, en evaluación, en intención de voto, por los niveles de educación, ¿no? Como ven, más o menos todas las barritas están, incluso con el nivel de confianza, el margen de error, están más o menos iguales, ¿no? Es decir, no hay mucha diferencia según los niveles educativos en la evaluación por Rafael Correa, ¿ok? Si vemos el siguiente, aquí estamos hablando en vez de educación, quintiles de riqueza, ¿ok? Esto es un índice que crearon de riqueza relativa en base a la posesión de algunos bienes de consumo, lavadora, televisión, carro, bla, 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 y se divide la población en 5 grupos, ¿no? Entonces lo mismo, actitudes hacia Rafael Correa según los quintiles de riqueza, y ahí lo ven más o menos que por ahí está, ¿no? No hay muchas diferencias significativas entre quintiles. ¿De qué año es este estudio? Ya, eso es lo que les voy a decir ahora. Esto es del año 2012. Para las elecciones del 2013 se hizo esta encuesta. Lo que les iba a decir es que el último año, sobre todo, 2015, sí está cambiando esto, sí está empezando a cambiar. O sea, estamos perdiendo más apoyo de algunos sectores medio altos y se está concentrando más el apoyo en sectores más populares, rurales y todo esto, ¿ok? Esto es curioso porque esto choca un poco con lo que había sido el proceso en Venezuela, en Bolivia y en Argentina, donde generalmente sí ha habido un fuerte voto de clase en los 3 países, ¿no? Sin embargo, el origen mismo de la Revolución Ciudadana no está asentado en un voto de clase, sino en un proyecto más nacional popular, iba a decir, pero... Sí, también es la condición en la que estaba el país, o sea, digamos, vienes después de una crisis política tremenda, los presidentes que caen, entre otras cosas, por movilizaciones populares muy asentadas en Quito. La última, contra Lucio Gutiérrez, el protagonista es la clase media quiteña, sobre todo. No tenías unos sindicatos fuertes, no tenías una conciencia de clase fuerte. Entonces, finalmente, el sujeto, el actor político más activo, que más reclamaba también todo este cambio, era también la clase media, ¿ok? O sea, esta falta de identificación de referente político también estaba en la clase media. Y Correa, la Revolución Ciudadana, recoge y nace a partir de ahí también, ¿ok? Entonces, bueno, es curioso porque las diferencias regionales también en nuestro proceso político, ¿no? A ver, ahora quiero rápidamente, hemos visto, bien, el voto multiclasista. Vamos a ver un poco lo del clivaje regional con la Revolución Ciudadana, ¿bien? 2006, de nuevo, lo que pregunta el compañero. En el año 2006, Correa obtiene su votación, sobre todo en la sierra, ahí ven, ¿no? Mientras que su rival lo obtiene en la costa, que es Álvaro Novo. Pasemos. En el año 2009, más o menos se da la vuelta, ya. Fíjense, el color verde, cuanto mayor intensidad tiene el color, significa mayor votación por Correa en las elecciones del 2009. Entonces fíjense dónde está la mayor intensidad, ¿no? Está sobre todo en la costa y un poco ahí la Sierra Norte, Sierra Sur, ¿ok? Vemos que la votación desciende sobre todo en Sierra Centro y Amazonía.
Por si acaso, esto es la Amazonía, ¿no? Esto es la Amazonía, sierra, costa, ¿ok? Por si acaso. Entonces, sigamos. Año 2013, año de la hegemonía, prácticamente, ¿no? Fíjense que el verde ya se come todo bien. Entonces, fíjense, en el año 2013 gana en absolutamente todos los cantones de la costa, ¿sí? En la sierra vemos que solamente se atraganta un poquito ahí, Sierra Centro, algún cantón, y vemos que en la Amazonía todavía hay un poco de problemas ahí en el apoyo, ¿no? Pero fíjense cómo en el 2013, luego tengo ahí el dato, gana en 23 de las 24 provincias del país, ¿ok? Entonces, como les digo, ¿se ve una diferencia regional en el voto? Sí, pero fíjense en el 2013, ¡pum! O sea, realmente sí rompe bastante el clivaje regional que hubo siempre en el país, ¿no? ¿Sigamos? Y bueno, esto es lo mismo, solo que el otro era quién ganó, estos son porcentajes de votación, lo mismo, ¿no? Sí. Ah, sí, eso es curioso. Sí, sí. Me encanta saber dónde está él. Aquí, esto es Morona Santiago, ¿no? Esto es el cantón, no sé si es Taisha o de Windsor. Justo donde hubo los problemas recientes con el tema de las carreteras y todo eso. En el 2009 hay una sola que está en blanco donde no gana, que es por ejemplo... Napo, porque ahí gana Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez es de los pocos políticos ecuatorianos que su fuerte base social la concentró en la Amazonía. Por varias razones. Él era amazónico y durante su gobierno tenía bastante presencia, hizo algunas obras importantes. Entonces siempre ha tenido como feudo, sobre todo en Napo. La Amazonía, pero sobre todo en Napo. Población afro tienes más concentrada aquí, que es Esmeraldas. Ahí ya el voto es nuestro, como puedes ver. Población indígena tienes a lo largo de toda la sierra, creo que los mayores porcentajes están asentados en Sierra Centro. Como puedes ver, también logramos ganar a pesar de esto, ¿no? Y la Amazonía, por supuesto, que también tienes muchísima población indígena, y aquí sí es donde tienes la peor relación, entre comillas, entre voto por correa y población indígena, por así decirlo. Aquí y también algunos estados, digamos, provincias de Sierra Centro, Cotopaxi, Bolívar, siempre son las Chimborazo, bueno, Chimborazo no tanto, pero del último estudio que vi, creo recordar si Cotopaxi, o sea, la Amazonía, Cotopaxi, no sé si era Bolívar, Chimborazo, uno de estos. Ahí es donde tienes concentrada la mayor parte de pobreza, ¿sí? Mira, sería interesante, no lo pude traer, pero hay algunos análisis espaciales de indicadores y voto, entonces ahí se ve con mayor claridad lo que tú preguntas, ¿no? Población indígena y voto, indicadores socioeconómicos y voto, etc. Sí, o sea, hasta donde yo entiendo, todos los indicadores siempre socioeconómicos serán más bajos siempre en la Amazonía, ¿no? Ok. A ver, el tema edad siempre ha estado muy mezclado, o sea, no se ve nunca una relación clara. Hay algunos estudios que incluso te dicen que los jóvenes un poco más, otros que te dicen los más mayores un poquito más. No hay una relación clara. Lo que sí se ve este último año, que en la población joven, algunos estudios, por lo menos los que yo más confío, sí parece que estamos perdiendo un poquito más de apoyo. En la población joven de 16 a 29 años, hablando. Lo cual es normal. Después de 8 años de gobierno, la población más crítica siempre es la más ilustrada y los jóvenes. Entonces sí parece que se está perdiendo un poco de apoyo. Ahora, ¿hasta qué punto? Creo que incluso dentro de los jóvenes la opción mayoritaria seguimos siendo nosotros, ¿ok? Pero sí parece que este año, es lo que les voy a hablar luego, lo de la inflexión, parece que se cambia un poco. Muy rápidamente, y estos son datos muy visuales para no cansarlos, vamos a ver un poco cómo evolucionó la opinión pública con la Revolución Ciudadana. ¿Sí? ¿Vamos? Miren, valoración del presidente Correa. No pude traerles de fecha anterior, entonces tenemos 2011-2015 y esta, la fuente es Opinión Pública Ecuador, una encuestadora. Año 2011, para el que no lo vea, 70% de apoyo, ¿ok? Y si seguimos el tracking, fíjense, finales 2012 incluso sube a niveles de 72, 78, 80%. Fíjense cómo mantiene esto, ¿no? Hasta recién entramos enero 2015 y aquí empezó a bajar un poquito y actualmente está entre el 65%, más o menos, redondeando todas las encuestas, ¿no? Entonces, un presidente que en 8 años, con el desgaste del poder, mantiene estas cifras de popularidad,
Bueno, lo dejo a juicio de ustedes. La tremenda dictadura que vivimos aquí sin apoyo al presidente, ¿no? Vamos a otra. Satisfacción con la democracia. Terrible dictadura. Año 2006, fíjense, sumamos muy satisfecho y satisfecho, 24% de satisfacción. Año 2014, sumamos el 6% y el 62%, 68% de satisfacción con la democracia. Estos son datos del Barómetro de las Américas, la PUD, ¿ok? Vamos a por otro. Apoyo al sistema político. Aquí me pareció interesante traerles este gráfico de comparación entre países de América Latina. Que no quiero hacer rivalidad, ni competencia, ni nada de eso, ¿no? Pero es importante ver a veces la perspectiva regional también, ¿no? Y fíjense Ecuador, pasando de ser el país con mayor desafección política al sistema, en el año 2014 se sitúa en cuarto lugar de toda América, ¿no? Solo por detrás de Costa Rica, Nicaragua y Canadá, con el 60% de apoyo al sistema político, ¿no? ¿Vemos otro más, por favor? A ver, primero, sobre la intencionalidad política que hay a veces en estos estudios, que sí la hay, no lo dudo. Fíjate, la prueba más clara de que, en mi opinión, en este estudio no la hay, es que este estudio es financiado incluso por la USAID. Entonces, si pone a un país populista como Ecuador en niveles tan altos, me da confianza. Aparte de eso, no, aparte de esta tontería, perdón. O sea, yo conozco bastante bien la metodología que usan el Barómetro de las Américas, me parece bastante confiable, conozco el proceso de capacitación, conozco el proceso de la muestra, conozco muy bien también el formulario y las preguntas. Yo creo que lo que es a nivel profesional sí confío bastante. Ahora bien, las encuestas, tú mismo lo acabas de decir, o sea, es una foto borrosa en un momento del tiempo, ¿ok? Entonces, nos dan orientaciones, a veces lo más útil es comparar o ver las tendencias durante el tiempo, como vimos con la aprobación del presidente, ¿no? Un mes tenemos una foto borrosa, pero si ya comparamos 4 años y vemos que es mejor que en el pasado, podemos concluir con bastante probabilidad de que estamos con más aceptación ahora que en el pasado, ¿no? Entonces esto, insisto, no me interesa comparar con los países. Hay países en los que hay otras culturas y las preguntas no funcionan igual, que sería una de las grandes críticas al Barómetro de las Américas, ¿no? En Surinam no creo yo que la democracia signifique lo mismo que en Venezuela, seguramente, ¿no? Entonces, tomémoslo con mucha precaución, pero sobre todo quedémonos en el cuadro del año 98, si se acuerdan, ¿no? De que teníamos los peores indicadores de opinión pública por todos lados. Y ahora, fíjense dónde estamos, ¿no? Aquí estamos hablando de escuelas públicas. Es decir, el retorno del Estado, las políticas públicas, nos colocan en el segundo lugar de América en satisfacción, detrás de Costa Rica, ¿ok? Vemos la siguiente. Satisfacción con los servicios de salud, igual, Ecuador en segundo grado, siguiente. Satisfacción con las carreteras, Ecuador, primer lugar. Es un tema de satisfacción, de estado de ánimo, de decir, antes era una mierda, perdón, y ahora se ve el cambio. Entonces eso te va a aumentar con mayor rapidez los porcentajes, ¿ok? Insisto, no lo tomemos literal, pero ahí ven el cambio. Siguiente, por favor, para ir terminando. Situación económica nacional, año 2014. Ahí lo ven también, ¿no? Esto es interesante porque, bueno, sí, bueno, sigamos. Ya, esto me parece muy importante, por lo menos llegar hasta acá, ¿ok? A ver, esto es una encuesta de agosto del 2015, ¿no? Y le preguntamos a la gente, a ver, ¿cuál es el partido o movimiento político que representa su forma de pensar? ¿Ok? Varios datos curiosos hay. Primero, como ven, Alianza País está aquí, ¿no? Comparado al resto de partidos, como dije antes, más los datos electorales, nos hace pensar que es el único partido asentado ahora mismo a nivel nacional en el país, ¿ok? Los antiguos partidos, los partidos tradicionales, que son los que he separado aquí, como ven, exceptuando estos en Guayaquil, porque estos siguen siendo fuertes ahí, es el partido de Nebot, ¿okay? Del alcalde Nebot, y siguen siendo fuertes en Guayaquil, clivaje regional de las sociedades regionales. Pero fíjense el resto. Ya, si vemos el azul, que es Ecuador, no llegan ni al 5%, ¿no? El resto de partidos tradicionales. Incluido, qué sorpresa, Pachacuti, que según el país y otra prensa internacional tiene un apoyo del 70% de la gente y todo esto, ¿no? Entonces fíjense, los partidos tradicionales, ¡boom!, declive a
Alianza País, el único instalado durante estos 8 años, pero fíjense el porcentaje de ninguno, ¿no? La línea azul de ninguno llega casi al 30% y en Quito aumenta casi hasta el 40%, ¿no? Entonces, como les decía antes, a pesar de estos cambios en la opinión pública, sigue habiendo todavía este desinterés, esta desafección con los partidos políticos, ¿no? Y para terminar, sigamos, porque esto ya no, esto tampoco. Esto, a ver, algo muy importante. ¿Cómo se está rearticulando la derecha aquí y digamos que en otros países de América Latina? Creo que precisamente la piedra angular es este desinterés en la política. Es decir, Durán Barba, que lo conocen muy bien los compañeros argentinos seguramente, ellos lo que están haciendo es agarrarse de este desinterés, es decir, sí, los gobiernos progresistas me han dado mejores servicios, ha habido un crecimiento económico, un boom, bla, 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 pero al final la política son muy confrontativos, desgasta, cansa, ¿no?, al ciudadano, toda la confrontación. Y de aquí es donde ellos se están agarrando para rearticular la derecha. Y esto es lo que está ocurriendo aquí y con esto termino. Vamos a la siguiente, por favor. La siguiente. 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 Del desinterés en la política, del hartazgo con la confrontación y todo esto, ¿no? Vamos a terminar con esto, lo otro se lo dejo ahí si lo quieren ver. Algo muy importante para entender lo que está pasando actualmente. A pesar de los buenos indicadores en opinión pública, en economía, durante estos años, el 2015 es un año complicado. Ya les han hablado de los factores, de por qué estamos entrando en dificultades económicas, no lo voy a repetir. El tema es que hemos tenido que tomar algunas medidas sin tocar lo elemental, sin hacer ajustes a los sectores populares, sin tocar educación y salud, pero hemos tomado algunas medidas y esto nos ha puesto en un escenario de movilización permanente que están aprovechando los grupos de oposición. Y sobre todo, a partir de junio, con las leyes de herencia y plusvalía, es que se ha articulado un movimiento cada vez más fuerte, digamos, más combativo, y aquí es donde ha entrado también la derecha organizada, con financiamiento, con estrategias de desestabilización, para tratar de bajar el estado de ánimo y meternos en complicaciones hacia el año electoral 2017. Para terminar, lo que les quería decir es lo siguiente, o sea, ¿cómo se está rearticulando la derecha? A veces desde fuera vemos movilizaciones contra Ecuador, o el presidente dice la restauración conservadora, y parece que todo está encasillado en un mismo grupo. No exactamente, porque en estas movilizaciones se está disputando el escenario electoral 2017. Y en el grupo de la derecha hay prácticamente dos grupos que son los que están luchando por ver quién sale victorioso y quién capitaliza el descontento y el desgaste que pudiera tener el gobierno. Y estos grupos son, por un lado, Rodas y Nebot, que están más articulados desde lo local, Rodas, alcalde de Quito, Nebot, alcalde de Guayaquil, los dos asesorados por Durán Barba. Y tenemos Lasso, el banquero Lasso, que se presentó en 2013, y su Frente Compromiso Ecuador, en el que están metiendo otros actores como Andrés Páez, otros actores de la derecha, y entre estos dos frentes están librando la batalla por presentarse en 2017 y ganar a la Revolución Ciudadana. La otra duda que tenemos es qué pasa con la Revolución Ciudadana. ¿Va a ir Correa? ¿No va Correa? Porque si va o no va, esto va a cambiar mucho las soluciones electorales. Me gustaría hablar de 8.000 cosas más con ustedes, pero desgraciadamente, a no ser que los coordinadores digan otra cosa, no da el tiempo. Si es que hay tiempo... ¿Ah? Ok, entonces podemos vernos otro rato, debatir algunas preguntas, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, gracias por su atención.